Primero quería ubicar un poco cómo trabajamos acá, cómo vemos la sesión de ayahuasca. Siempre es parte de un proceso, no se puede ubicar, no se puede ver sola. La pensamos como una práctica, es como un instrumento. Por eso no hay que divinizar la ayahuasca como hacen en algunos lugares. Es una práctica, es una planta, es una creación, parte de la creación. Entonces, no la podemos separar de un proceso más amplio con otras plantas. O sea, purgas, plantas maestras de dietas, sobre todo con otras plantas masculinas, porque la ayahuasca es una planta femenina, con energía 100% femenina, entonces tiene que balancear con plantas masculinas. Como sus efectos son potentes, es una planta psicoactiva, se convida en un marco ritualizada. Entonces aquí siempre decimos que no defendemos la ayahuasca, pero un cierto uso de la ayahuasca, ritualizado. ¿Por qué un ritual? Entonces el ritual es parte de la vida del ser humano desde que es ser humano. Empezó a ritualizar su vida para dar sentido a la vida, a su muerte. Formaliza etapas, marca etapas en el crecimiento del ser humano. El ritual en la parte de trabajo acá con plantas tiene una función simbólica. Los que conocen un poco el trabajo que hacemos con los pacientes ven que hay muchos rituales. Hay un ritual de paso cuando salen del tiempo de aislamiento para vivir a la cuadra. Hay un ritual de compromiso de ir hasta el final cuando antes de su primera dieta. Adentro hay pequeños rituales de renuncias. Y cada planta convidada tiene un ritual. Antes no teníamos ritual para las purgas. Desde que hay un ritual, voy a hablar un poquito de esos gestos sencillos, las purgas se vuelven más contenidas y más cortas, van más al grano, para decirlo. La función simbólica del ritual en el marco de la toma de ayahuasca significa que hace sentido en los distintos planes. O sea, en el plan físico de la vida ordinaria que vemos y en el plano espiritual. Simbólico significa etimológicamente unir, poner juntos. En la palabra griega de donde viene la palabra símbolo, simbolón. El simbolón era un objeto compuesto de dos partes que eran cortados en dos, como significado de un contrato entre dos personas. Se cortaba en dos el objeto y cuando se juntaban de nuevo había la prueba que eran los dos del mismo contrato. Entonces era una prueba. Entonces significa unir, poner juntos. Junta los distintos planes físicos de la vida cotidiana y el plano espiritual. Lo contrario es el diablo. El diabolo, separa, desune, divide. Entonces es lo contrario, el símbolo une los distintos planes y el diablo separa. No separa, divide, porque la separación es otra cosa. En nuestro caso, este ritual simbólico permite que se una el trabajo en los dos planes y también al nivel de la persona que trabaje al nivel físico, al nivel psicoemocional y al nivel espiritual. Permite que se trabaje a esos dos niveles. Habitualmente son las plantas mismas que enseñan el ritual adecuado. Aquí los rituales de toma de ayahuasca han sido enseñados por los maestros que enseñaron a Jacques o Jaime. Entonces, lo que conocen, que han tomado plantas acá, ven que son gestos muy sencillos. Se canta la planta y se sopla en las 4 direcciones. Es algo muy sencillo. Cualquier puede hacerlo, pero cualquier no está autorizado a hacerlo. Hay que ser autorizado por un ser, un otro curandero de carne y hueso. No podemos inventar ese tipo de cosas. Entonces, aparte de la parte simbólica que une los planes de la vida cotidiana y de la vida espiritual, ¿por qué un ritual? Porque el ritual también da contención a lo que pasa. Necesitamos protecciones y permisos.
Protecciones, ¿por qué? Porque en el mundo espiritual, energético, invisible, es habitado por seres, y eso lo dicen las tradiciones espirituales de todo el mundo, desde que hay religiones en el mundo, está habitado, poblado de seres invisibles. Entonces, para que el trabajo, es posible tener un vínculo con este mundo, pero hay una manera. Y para que el trabajo se haga en el buen sentido de liberación, de curación, hay que pedir protecciones para que la sesión sea protegida, que las cosas malas que vemos son parte nuestras, pero no entran otras cosas, otros seres de afuera, y que tengamos protecciones. Es el contrario de lo que pasa en las drogas. En las drogas, los pacientes, la gente que toma droga, sin permiso, entra en este mundo espiritual, modifica su conciencia, sin haber hecho rituales, y si han hecho rituales son cosas totalmente desubicadas, aún con las mejores intenciones. Uno puede decir, bueno, me fumé mi marihuana y prendí una vela, pedí que sea enseñado, pero no ha recibido ninguna autorización de un maestro de la India que toma marihuana desde muchos años, no ha tomado la marihuana en su cuerpo para tener esa autorización. Es un ritual que es efectivo, pero no lo protege por nada. Entonces la vuelta a la vida cotidiana es complicada. Siempre decimos que el trabajo con las plantas es al revés de lo que pasa con la droga. En la droga la gente sube y después la bajada es terrible. Y aquí bajamos primero y después subimos. Una vez una persona en un seminario tenía una intención en su primera sesión de ayahuasca, dijo, quiero subir al séptimo cielo. Y la respuesta de la ayahuasca fue, bueno, tienes que bajar al séptimo infierno primero. Después veremos si puedes subir. Entonces aquí las personas que convidan plantas somos cristianos, católicos, entonces las protecciones, los llamados, los rezos, los cantos, son llamados a protecciones espirituales cristianas. Entonces llamamos a Cristo, la Virgen, Dios, San Miguel Arcángel, los ángeles, pero también a los espíritus de los lugares, como es poblado. Y no es contradictorio por nada con la medicina tradicional, porque hemos tomado con muchos curanderos mestizos, indígenas, y igual llaman a Cristo, la Virgen un poco menos, pero por lo menos llaman a Cristo, siempre. Saben que hay peligros y que no se puede lanzar en este mundo sin protección. Entonces el ritual es también pedir permiso. Hay como un chip, un switch que se hace al inicio. Con la soplada, 4 direcciones del ritual, pedimos permiso para entrar en este mundo y al final, la salida, agradecemos por lo que hemos recibido. Pedir permiso, ¿por qué? Porque la ayahuasca nos permite una regresión temporal en el pasado, en el interior, en lo que hemos vivido de dificultad, de traumas, de cosas así, para luego seguir avanzando. La idea no es quedarse en la regresión, es una regresión permitida temporalmente para después poder avanzar. El mundo de la vida es siempre adelante, ponte de pie, camina, sal de tu país, sal, siempre es ponte derecho. Entonces es una regresión temporal permitida terapéutica para buscar informaciones, curación, explicaciones, encontrar causas, después para avanzar de nuevo. La idea no es quedarse en la regresión, es avanzar, porque hay que balancear con plantas masculinas. Porque la ayahuasca podría ser el riesgo, la gente que toma solo ayahuasca se queda siempre en un tipo de útero femenino maternal y sigue así en un poco en círculo vicioso y se queda solo así, sin después avanzar, poner en práctica. Entonces la idea es también de regresar a la vida cotidiana. El trabajo, la vida es en el estado ordinario de conciencia. Los estados modificados de conciencia con rituales permiten curaciones, pero la vida está en el estado ordinario de conciencia y las buenas decisiones se toman no en estado modificado de conciencia. Podemos tener indicaciones, pero después se trabaja, se ve en estado ordinario de conciencia. La parte masculina que equilibra
la sesión de ayahuasca es el ritual y son las reglas sencillas que pedimos a cada uno de seguir. O sea, no salir sin permiso, guardar el silencio lo más que se puede, escuchar los cantos, no cantar, son cosas sencillas. Y eso condiciona la buena experiencia. Si uno empieza a no seguir las reglas, se puede poner en peligro. Entonces las reglas es para contener, no es para molestar, es para proteger a la gente. Y las personas a veces se dan cuenta saliendo al baño, se sienten un poco desprotegidos y vuelven corriendo. Entonces es la parte que ordena y estructura la ayahuasca, que es femenina. Se balancea siempre las dos partes en el trabajo con plantas. Es muy notable de ver que en una sesión ritualizada las cosas se regulan por sí mismos. Los participantes si se mueven, por si acaso se mueven, no se mueven todos al mismo tiempo. Cada uno a su turno. Si hay una sesión muy fuerte, los que ayudamos a convidar, a trabajar, no tenemos muchísima variación, podemos actuar. Se regula por sí mismo, algo se regula que nos sobrepasa. Se regula la sesión, se regula la movida de los pacientes. Tenemos que hacer gestos, cosas, pero se regula por sí mismo, porque hay el ritual y protecciones. El ritual también permite regular nuestras propias locuras, nuestros miedos, incoherencias, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, una persona que viene, que está totalmente cerrada, no quiere ver nada, no va a pasar nada. La ayahuasca no violenta a la persona, no fuerza a la gente, es realmente a su intención. Entonces, si está totalmente cerrada, no va a pasar nada. Al contrario, porque digo regular, porque al contrario, si una persona tiene ideas desmedidas, quiero, no sé, ver todo mi miseria, pobrecito, lo va a ver, difícil, no, pero se regula también, se regula la locura de las personas que quieren ver muchísimas cosas. Bueno, quieres ver, te muestro un poquito, pero después tienes que darte cuenta que no hay que pedir cosas desmedidas, porque se regula la intención desmedida de las personas. Y es importante, es bueno de poder saber que el hecho de tener un ritual hace que lo que va a pasar en una sesión no va a sobrepasar las posibilidades de integración, de entendimiento, de visión de la persona que está tomando. Nunca va a sobrepasar. Puede ir muy lejos, pero nunca va a sobrepasar. Siempre hay un tope que es lo que puede vivir la persona en sí misma. Entonces, este marco ritualizado, plantas de contención, plantas de dietas, plantas masculinas que equilibran el ritual, las reglas que son la parte masculina, ahí los efectos de la sesión de ayahuasca también dependen de factores como, primero, la intención del que dirige la sesión. Aquí en Taquihuasi el marco, la propuesta es obviamente de orden terapéutica. No es para ver dónde hay animales que cazar, donde hay peces que pescar, donde hay, no sé, como lo hacían los indígenas, ¿no? Para ver lo que podría pasar con la tribu adversa, no sé qué. Aquí la propuesta es terapéutica, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. La parte espiritual es un poco el marco, la diferencia de Taquihuasi, la liberación espiritual, que es una liberación que toma tiempo, pero es que primordial en el tema de las adicciones y otras personas también. Entonces, el enfoque es terapéutico, entonces eso marca también la idea de la sesión. Y la intención de la persona es también básica, es muy fuerte, muy importante. Si una persona, como decía, no quiere ver nada, no va a pasar nada. Si tiene una intención y quiere abrirse así, la ayahuasca le va a hablar de esta manera. Si se quiere abrir más, igual va a entrar más, siempre regulado. Por eso, siempre aquí en Taquihuasi tenemos un acompañamiento con la palabra para poder después discernir lo que pasó en la sesión. Para no perderse en la mente, en las ilusiones, es importante de bajar todo a lo concreto, a la vida cotidiana. Entonces tenemos un acompañamiento con la palabra. Los indígenas tomaban plantas
pero tenían toda una cosmovisión que podía dar sentido a lo que ha pasado en su sesión. Nosotros en el mundo occidental hemos perdido totalmente la sacralidad, no tenemos referencias espirituales, religiosas, se han perdido, entonces es bueno poner en palabra lo que pasó, ¿no? Porque a veces puede perder a la persona. Entonces lo que decimos es que la ayahuasca revela, la ayahuasca pone a la luz, la ayahuasca dramatiza, como en los sueños. Entonces lo que vemos, lo que pasa, viene de la misma fuente de donde vienen los sueños. Entonces la diferencia es que somos conscientes en la sesión, a veces no tanto, pero conscientes. Entonces, por ejemplo, si yo sueño que en mi sueño tengo que matar a mi padre, cuando me despierto sé que no lo voy a hacer, que no se trata de esto. En la sesión de ayahuasca es igual, si alguien ve que tiene que matar a su padre, hay que hablar, no es eso, hay algo que sacar de ti que no es bueno, que es cosas heredadas de tu padre, se habla, se trabaja, se verbaliza las cosas. Hay una pedagogía increíblemente inteligente en la ayahuasca que podríamos realmente calificar de divina, una inteligencia divina en obra que nos supera totalmente. Nunca sabemos lo que va a pasar en una sesión. Y bueno, por mi parte yo acompaño desde 14 años los seminarios, que son procesos cortos de 2 semanas. Entonces, en este que es ritualizado también, los seminarios son ritualizados con inicio, un cierre, entonces ahí el trabajo es también muy profundo. Siempre no me acostumbro a ver la inteligencia divina, la pedagogía, lo que sale de cómo enseña la ayahuasca a través de miles de cosas a las personas. También lo que pasa en la sesión depende del tiempo de presencia de la persona en Takiwasi o tomando plantas. Un paciente que está acá durante 9, 10 meses tiene un proceso lento porque hay un background, un trabajo, una mochila grande que hay que trabajar de poco a poco, no se puede hacer en 5 minutos. Y ni siquiera en 10 meses han trabajado todos, pero iniciaron algo, ¿no? La propuesta nuestra no es curar todo, eso es imposible, curar 25 años de consumo en 10 meses sería muy pretencioso. Pero por lo menos lo que apuntamos es que no vuelvan a consumir drogas cuando tengan crisis, ¿no? Que tengan otros recursos, porque el trabajo sigue. Depende del tiempo. 10 meses va más lentamente, con pautas, con datos. Una persona que se queda 15 días o 10 días con una dieta, el trabajo es un poco más intenso, entonces la gente tiene respuestas que después va a tener que desarrollar en su vida cotidiana. La ayahuasca es una señal. Entonces la gente después tiene que ponerse a caminar. No todo está resuelto porque uno lo ha visto en la sesión. Entonces el marco ritualizado permite que todo tenga sentido de lo que pasa en la sesión de ayahuasca. La ayahuasca habla por miles de cosas. Enseña por detalles, no solo por visiones. Estamos muy acostumbrados a hablar de visión, de pantallas, de mirada, pero no solo con la visión. Y a veces hay gente que no tiene visiones. Y también si personas piensan no haber tenido muchas cosas, luego de la sesión puede haber sueños, insight, toma de conciencia, y después de la sesión, no solo adentro de la sesión. Es un lenguaje simbólico, ¿no? Lo que pasa en la sesión es un lenguaje simbólico, por eso hay que hablarlo, o sea, significa que actúa en distintos planes. Voy a dar ejemplos concretos para que entiendan lo que significa simbólico. La sesión de la semana pasada, voy a dar tres ejemplos interesantes de la sesión pasada, que fue un poco intensa. Entonces la intensidad de la sesión no sabemos de qué depende, no depende siempre de la porria, no depende siempre de la ayahuasca, depende de los procesos de los pacientes. En este caso había algunos que habían tenido rituales de tierra, de baños de plantas importantes, entonces bueno, fue intensa. Para dar un ejemplo, un paciente después de la sesión comenta en la reunión post-ayahuasca que tenemos que se encontró en una posición fetal ahí y que le gusta mucho la naturaleza, le ama la naturaleza, siempre ha vivido en la naturaleza y se encontró totalmente en fusión con la tierra, en posición fetal. Entonces le preguntamos, ¿qué entiendes ahí? Entiendo que a mí me gusta la naturaleza, quiero vivir en la naturaleza. Había una otra significación a otro nivel
que no había entendido. Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra es materia, y agua. Y la posición fetal es algo que todavía no ha nacido. Entonces, algo en él, a nivel psíquico, no había nacido y está totalmente en fusión con una materia prima, tierra, agua, que en este caso era su madre. Muy fusional con su madre, muy pegado, era su segunda sesión, muy pegado a su madre. Algo psíquicamente no había nacido. El ayahuasca le enseñó a través de su posición corporal y de lo que vivió, que algo no ha nacido en él. No salió del útero maternal, físicamente sí, pero no psíquicamente. Entonces le costó un poco entender eso, pero después se dio cuenta que sí, que su mamá siempre es la persona la más importante en su vida, que viven pegados, entonces entendió. Entonces la ayahuasca le enseñó con su postura físicamente. Es simbólico, significa que físicamente no había, al nivel psíquico también, bueno, también al nivel espiritual. Entonces la postura del cuerpo enseña, lo que actúa el cuerpo enseña tanto como la visión. La ayahuasca nos hace volver al cuerpo, porque tenemos tendencia mucho a pensar. En el mundo occidental, en las terapias, primero tratamos de entender lo que nos pasó en la vida, de comprender, de tener entendimiento. Después pasamos al corazón, las emociones. Y el cuerpo no tiene mucha importancia. En la ayahuasca lo primero es el cuerpo, lo que tenemos en el cuerpo. El cuerpo es lo que tenemos, lo inconsciente profundo, que se revela poco a poco. Entonces él actuó con su cuerpo una cosa psíquica que tenía. Igual, cuando tenemos la cabeza en el balde, no podemos tener muchas ilusiones y creencias falsas sobre nosotros. Estamos ahí vomitando tripas y ya, entonces se van muchas ilusiones, muchas fantasías de ya quién soy yo. Eso balancea bastante la idea grande de quién somos. El cuerpo trabaja, el cuerpo vomita, el cuerpo suda, el cuerpo llora, estornuda, el cuerpo bosteza, hace movimientos. Hay gente que tiene movimientos espontáneos, a veces tienen posturas mudras, a veces hacen tipo baile, a veces se juntan sus manos. Hay chicos, me acuerdo de un seminario de jóvenes adolescentes que hacíamos antes, jóvenes entre 18 y 25 años, para prevenir un poco el consumo de drogas. Ahora no hacemos más porque no hay más personas que vienen, pero que no habían tenido nada de experiencia con la espiritualidad. Espontáneamente en la sesión juntaban sus manos como para juntar izquierda y derecha y se ponían a rezar, que nunca había hecho en su vida. Entonces el cuerpo revela también que adentro de nuestro ser hay la espiritualidad, que es parte de nuestro ser, es parte del cuerpo del ser humano. La gente después se quedaba sorprendida, ¿qué me pasó? Nunca recé en mi vida, pero en este caso sí, porque tenía peligro, porque vi no sé qué, se ponían a rezar, sin que lo pensaban antes, que lo habían pensado. Entonces se pone a la luz lo escondido, malo o bueno. Muy común de ver en sesiones que la gente se dé cuenta que ya, pero mi cara está mojada, ¿qué pasa? Estoy llorando. No hay ninguna emoción, ni tristeza, ni rabia, ni alegría, pero se da cuenta que mi cuerpo llora, mis ojos lloran. Bueno, es una primera etapa. Después, sesiones seguidas, se dan cuenta del color de la emoción que han tenido. Fue porque sentía rabia, tristeza, pena. Después, al final, entienden y se acuerdan de un acontecimiento donde hay. Entonces, primero el cuerpo expresa lo que hay adentro. Lo digo, pero lo vemos muy regularmente, no es solo mental. El cuerpo expresa. Una vez, en mi experiencia propia, hace años, empecé a vomitar fuerte y de golpe, no sabía qué pasó. Después, escucho la ayahuasca y me dice, ¿estás de acuerdo para vomitar para fulano?
¿Alguien de mi familia? Sí. Pienso, digo, sí. Y me dijo, bueno, ya tu cuerpo ya respondió antes de tu mente. Había vomitado antes, inconscientemente sin darme cuenta, y después me hizo la pregunta para que yo me dé cuenta que había un movimiento en mí que dijo sí, mucho antes de mi mente. Entonces, una persona también que se pierde en el espacio físico de la sesión da algo de una idea de lo que vive en su vida. Entonces, regresa del baño, no sabe dónde está su sitio, se pierde, se sienta en otro lugar, habla de que en su vida está un poco perdido, que anda perdido, no sabe dónde está su lugar, está un poco desubicado en su vida. Entonces, su cuerpo lo muestra, lo habla, lo dice. Otro ejemplo concreto de una actuación con el cuerpo en la sesión pasada, jueves pasado, un paciente, al momento no se acordaba, pero le empezó a faltar el aire. Y él no tiene ni bronquitis, ni asma, ni nada. Se empezó a faltar aire, a sentir que le faltaba mucho el aire y empezó a trepar la pared para buscar aire a través de la ventana. Entonces se le hizo soplada, se tranquilizó. Y en la devolución dice que le faltaba el aire, que sentía que tenía un bloqueo fuerte acá, que le faltaba mucho el aire. Entonces se preguntaba, ¿pero tienes algo físicamente? No, solo que siento que tengo una carga acá. Entonces, bueno, hay una carga. Pero el otro nivel, ahí vemos el simbólico, es que en su vida, en su familia, la vida espiritual no existe, es totalmente plana. Nunca en su vida, ni sus padres, antepasados, han pensado que hay algo que vive en otro mundo, que hay espíritus, que hay una vida, que hay un sentido de su vida, que existe Dios. Entonces es algo plano. Entonces se mostró su cuerpo, que hay un anhelo fuerte, hay aire. Aire es la inspiración. ¿Qué le inspira en su vida? ¿Qué le da aliento? ¿Qué le da fuerza? Pero que, sobre todo, respirar. ¿Qué te hace respirar en tu vida? Y eso lo actúo físicamente y después se da cuenta, sí, me falta eso, no sé por qué vivo, no tengo esas cosas. Entonces es todo un proceso que está empezando a vivir. Pero por eso había que poner palabras después, ¿no? Para un poco trabajar lo simbólico. Si no había hecho esa palabra, como el otro que estaba en posición fetal, no habría entendido que eso hablaba de él. Es un mensaje de sí mismo a sí mismo, como los sueños, ¿no? También otro ejemplo, que recién en la mañana me contó otro paciente, vio un diablo ahí mirándole, un diablo con malicia, bueno, un diablo con buenas cosas no existe, pero con malicia, con manipulación. Y se vio totalmente infectado por él y vio que venía de muy, muy lejos en su familia, no solo su papá ni su abuelo, pero bisabuelo venían de muy lejos. Y eso hace sentido en su vida porque desde su niñez está totalmente súper agitado y la única respuesta que tenían sus padres era castigarlo. Castigado, porque era un niño insoportable. Y ahí vio que después empezó a tomar drogas por la presencia de ese malo espíritu, que era totalmente inentendible por su familia, por sus padres. Entonces vio eso, y que venía de muy lejos. Y me dice, increíblemente, me alivia. No me da placer, no me agrada por nada, pero me siento aliviado y me siento libre. Y eso también es un signo, es un indicio de discernimiento de cosa real, es que alivia a la persona, da libertad. Aunque sea desagradable, por fin hay un sentido a todo mi malestar pasado. Por fin encuentro una solución. Bueno, voy a caminar porque eso no va a pasar en una sesión ni en 2 sesiones, porque se ha criado con esas cosas, ha sido estructurado, hay que deshacer muchas cosas, trabajar esas cosas, pero dice, me siento libre, es increíble, porque no es agradable. Entonces eso es un signo también de discernimiento de que es una cosa real, da libertad, aunque sea desagradable. En el marco del ritual también los que acompañamos servimos temporalmente de buenas o malas figuras de proyección, ¿no? Somos objeto de proyección para que se revelan cosas. Me acuerdo de una persona que vino hace años también en el seminario. Al inicio de la sesión, realmente al inicio me pidió para ir al baño. Y al inicio de la sesión pedimos que la gente se quede tranquilo porque hay mucha movida y yo le pedí
puedes aguantar un ratito, no sé, 15 minutos. Sí, me dice. Entonces, puede ser que le dije de manera que no le agrado, pero se sintió. Y después entró en una frustración enorme. Se acordó de un hecho de su niñez, donde estaba en el jardín, y su maestra le había impedido ir al baño, y se había hecho encima. Entonces se sintió muy vergonzoso, nunca había podido expresar su cólera. Desde el hecho que yo le diga no, pudo expresar su cólera. Entonces me tuvo un rencor enorme de la sesión. Después ya el día siguiente pasó. Y además no se hizo encima durante la sesión. Pero fui un momento donde pudo acordarse de algo que le había molestado y después dio sentido en la sesión. Al contrario, una intervención nuestra, una soplada, venir a hacer una oración, permite que una persona viviendo una cosa muy difícil se sienta protegida, asistida, acompañada. Y eso crea una experiencia positiva en el cuerpo. Entonces se queda en el cuerpo. Entonces hay en el cuerpo grabado: he sido acompañado en un momento difícil, entonces puedo ser acompañado en un momento difícil. Eso es real. Y después él mismo lo puede hacer a otras personas. Entonces crea una experiencia buena, positiva en el cuerpo. Y como nosotros no manejamos la sesión, que arriba manejan la sesión, nosotros actuamos, hay a veces, como se dice, sincronicidades increíbles, donde, bueno, voy a hacer una soplada a fulano. ¿Por qué? No sé. Y la persona dice, vino al momento justo, ya Jaime, no sé qué, al momento justo donde estaba necesitando, vino. Es como se desarrolla la intuición sin que nos digan nada, pero tengo que hacer una curación a tal persona. Entonces, pueden pasar esas cosas de manera muy, muy contundente. Una vez trabajé también 4 años en Argentina con Runawasi, donde Sacha Domènech trabaja. Bueno, regresaba cada 2 meses acá, pero trabajé con ellos. Y una vez en una sesión allá, una persona grita, o varias personas gritan para tener ayuda. Entonces estamos varios, nos levantamos para soplar, no sé qué. Y voy a una persona que grita, ayuda, ayuda. Y al lado siento que la persona que no dice nada necesita más. Le digo al otro, bueno, voy a venir, espera 5 minutos. No, necesito. No, para. Y voy a la persona que no dice nada. Y sin que ella no me diga nada, yo la soplo con el confort y al momento parece despertarse. Bueno, sí, ya, nada más, no hablamos ni nada. Después voy a ver la otra persona. Y al día siguiente, por casualidad, le pregunto, ¿cómo estás? Sentí que tenía que ir a verte. Me dijo, tú llegaste al momento donde no sabía si tenía que elegir la vida o la muerte. Entonces tu presencia me hizo elegir la vida. Yo estaba en duda, morir o vivir. Tú viniste, elegí la vida. ¿Por qué vine? No sé, estuve guiada, pero ella no hacía ningún ruido y no se veía nada. Entonces algo nos guía más allá de nosotros. Hay una inteligencia aquí que está ahí, que pasa, que nos maneja. Nos maneja en el buen sentido. A veces nos hace hacer tonterías. Por eso hay un ritual, quiero corregir también, el ritual permite de equilibrar, de balancear nuestros errores, si las hay, ¿no? Las deficiencias. También una persona que lo que puede ocurrir también en la devolución, necesitamos ayuda, tú viniste. ¿Por qué no llamaste? No sé, nunca en mi vida quise llamar a nadie. ¿Y por qué nunca quisiste llamar a nadie? ¿Por qué me creí solo? Mis padres estaban ocupados. ¿Y por qué te pasó? Y ahí se desencadena todo un trabajo personal, terapéutico, donde la persona puede darse cuenta que siempre no siempre, pero estuvo sola y que nunca pudo llamar a otras personas. El hecho que alguien venga y que se le dé el permiso de llamar, la sesión siguiente se atreve a llamar y a pedir ayuda y es una buena cosa. Después en su vida lo puedo hacer concretamente. Me siento mal, llamo, no me quedo encerrada en mí misma, etc. Entonces puede desencadenar muchas cosas. Otra cosa que ocurre con el paciente también
se sintió también poseído por un malo espíritu. Después pensó que ese malo espíritu saltó en otros pacientes, lo movió, y que después saltó en terceros pacientes y lo movió. Entonces yo le digo, no es posible, no puede ocurrir eso, que te mueva a ti, sí, pero el otro ha sido movido por sus cosas y el tercero también. Entonces ahí fue la ocasión de que él pueda darse cuenta que sintió siempre muchísima culpabilidad en su vida, que siempre se sintió culpable de todo lo que ocurría en su vida. Y en la sesión se sentía culpable por lo que pasó con los demás. Y curiosamente, el hecho de decirle, no ha sido ni culpable ni responsable de lo que ocurrió en los demás, no le gustó, no le alivió. Porque atrás de esa culpabilidad enorme había un sentido también, algo de orgullo. Yo soy responsable de lo que pasa en los demás. Hay un tipo de orgullo escondido atrás del sentimiento de culpabilidad enorme. Entonces después ya pudo empezar a trabajarlo, que sí se sintió culpable, que no todo es volver a ser un ser humano sencillo, simple y con su carga, pero no es el responsable de todo. Entonces, la sesión, lo que vio, había que discernir si era real o no, y no era real. Entonces, hablando de esto, hablaba también de su baja autoestima, ¿no? Que siempre se vivió como malo, como él que hacía las cosas malas, malcriado. Entonces, es una cuestión de ver que no es solo eso. Entonces, hablando de la espiritualidad, como la sociedad es muy desacralizada, creemos que la gente que viene a tomar ayahuasca es inconscientemente o conscientemente para tener un vínculo con el mundo espiritual, porque las religiones pierden su fuerza, bueno, salvo puede ser con el nuevo Papa que se renueva un poco la Iglesia Católica, pero pierde su fuerza, la gente se aleja de las religiones, de las espiritualidades, se buscan, porque esto es parte del ser humano, buscan algo que es más allá del ser humano. No es nuestra vida, no es solo dormir, comer, tener sexo, es otra cosa también. Buscan inconscientemente, conscientemente un vínculo espiritual y a través de la sesión de ayahuasca o de la dieta pueden encontrar ese tipo de experiencia. Podemos llamar eso experiencia mística, ¿no? Como los pueden vivir santos o no santos, ¿eh? Personas X. Algunos sacerdotes que han tomado plantas acá han dicho que en la sesión de ayahuasca han vivido cosas que han vivido con los que llamamos ejercicios espirituales de San Ignacio. Son ejercicios espirituales donde la gente se aleja, va a un monasterio 1 o 2 semanas, a veces más, y trabajan, tienen visiones sobre la vida de Cristo. Entonces, para resumir sintéticamente, dicen que ese tipo de experiencia la han tenido con la ayahuasca, o sea, el vínculo directo con Dios Creador, con los ángeles, con la Virgen, y esa experiencia, esa vivencia real que han tenido, porque es real lo que se vive en la sesión de ayahuasca, no es simbólica, es real, es grabada, está en su cuerpo, después la desarrollan, reencuentran algo de la fe, de su creencia, se acuerdan. Una vez una mujer terapeuta vino acá y se encontró en un momento muy, muy, muy difícil, muy duro. La única cosa que le vino a la mente no eran sus recursos psicológicos de terapeuta, etc. Era el Ave María que le había enseñado su abuela. Era la única cosa que le ayudó. Entonces, ahí se ve, se busca la fuente de la raíz, radicalizar su fe, buscar la raíz. La gente tiene experiencia de fe, de contacto, de vínculo con el mundo espiritual. Entonces, ahí después no pueden hacer como si no lo habían tenido. Es imposible. La tienen adentro. Eso es un poco lo que falta en la iglesia, es la experiencia viva, concreta, la vivencia con el mundo espiritual. Después, no hay que decir que ya está hecho, hay que caminar, reanudar la cosa, entender también, porque la ayahuasca no es no entender, la ayahuasca es lógica, totalmente lógica, ¿eh? Hay personas que vienen, que toman plantas y vuelven a los 3 años y se encuentran en la sesión de ayahuasca al mismo lugar de la sesión última donde se habían encontrado. Entonces hay una lógica
total, implacable. Y la lógica no es la mente, la lógica es parte de la inteligencia divina. Es lógico, no es ser mental. Lógico es otra cosa. El mundo es lógico, tiene sentido. Entonces, el marco espiritual, religioso, cristiano que tenemos no impide que las personas de otras religiones tengan su propia experiencia en su religión, en su espiritualidad. Hemos recibido judíos, musulmanes. Me acuerdo de una mujer musulmana que había totalmente dejado de lado la religión musulmana porque había sido violado por su abuelo, eso representaba la religión. Y en su última sesión de ayahuasca vi el creciente de la luna que representa también el Islam, ¿no? Y ella le dice, tú me has olvidado, me has dejado sola totalmente, Dios me has olvidado. Y se le contesta, no, tú me has olvidado, yo siempre estuve presente contigo. Ella reencontró su fe, su raíz musulmana. Después no sé qué hizo porque no tuve contactos, pero la encontró y vio que siempre había sido acompañada. El marco espiritual cristiano no hizo que ella se volvió cristiana, ¿no? Porque una conversión a la fuerza no sería una conversión es una cosa personal, es un vínculo personal con lo divino, es un encuentro. También una cosa un poco graciosa, una mujer que era católica, y su esposo era judío. Y dijo en la sesión de ayahuasca, Virgen María, ayúdame, no sé cómo criar a mis hijos. Y le contesta la Virgen diciéndole, ya sé qué es, yo lo viví también. O sea, era como una broma de, bueno, la Virgen María era judía y Cristo era el primer cristiano. Entonces, ya te entiendo, yo también tuve el mismo problema, le dijo. Entonces, bueno, de esta manera le dijo que, bueno, no era tan complicado, ni grave, ni serio. Entonces, una prueba de que la voz de la ayahuasca es buena y cierta es el sentido de humor. Algo que la ayahuasca dramatiza, pero también dedramatiza. Dramatiza para que podamos ver realmente de lo que se da, pero también desdramatiza cosas con sentido de humor. Nos puede mostrar, porque es un poco también la especificidad de Takiwasi, ¿no? Que se volvió no con mucha alegría, porque no es tan fácil, pero se volvió muy experto en la lucha espiritual. Le podemos ver si somos bien acompañados o mal acompañados. Si tenemos, todos somos un poco mal acompañados, somos seres humanos con defectos y siempre hay diablos por ahí, malos espíritus. Pero en caso de la adicción de otras personas hay realmente lo que se llama infestación, que es más fuerte que perturbación que nos viene a la mente. Hay realmente una cosa así. Y cuando lo ven, como lo hablé de este paciente esta mañana, que me dijo, no me agrada, pero me da libertad, me siento aliviado. Por fin hay un camino. Y para la gente que viene en seminario, que no son por nada acostumbrados a ese tipo de cosas, de Dios, diablos, de espíritus del otro mundo, del medio edad, alivia también, no agrada, pero alivia, porque no soy yo quien tiene ese pensamiento. Hay una cosa aquí en mi casa, tengo que botarlo. Bueno, trabajando, haciendo terapia psicológica, ver dónde está puesta, haciendo un trabajo espiritual, y es una ocasión también de tener un camino de fe. Es un regalo con papel de embalaje feo, pero es un regalo porque también es un inicio de camino en la fe. En otra cosa existe. Y hay un fin a mis dificultades. Personas vienen después de 20 años de trabajo terapéutico y no encuentran solución y ven que hay un espíritu ahí en su cuerpo o al lado de su cuerpo que les molesta, que viene de consumo de droga o de los antepasados, una transgresión que no ha sido trabajada, dicha por los antepasados, molesta a los hijos, nietos, etc. Entonces, viene con el nacimiento, hay que trabajarlo. Y el trabajo en Takiwasi permite ver eso. Antes, para ver cosas de los antepasados transgeneracionales, necesitamos
mucho tiempo. Ahora el trabajo con la fuerza de Takiwasi, la fuerza de Jacques, de Jaime, la fuerza física disminuye, pero la fuerza espiritual crece, entonces es más contundente el trabajo y se puede ver mucho más rápidamente lo que hay aquí en la plaza, porque la real liberación es la liberación espiritual. Después se desencadena al nivel psicológico y físico. Cosas que las personas decían también es que la planta, la ayahuasca, ayuda a salir de lo tibio. Ahí, en la vida cotidiana, bueno, veo que hago errores, me equivoco, trampas, no sé qué, no soy perfecto, pero ya no es tan grave. En la sesión de ayahuasca te muestra cosas pequeñas, detalles donde hay que elegir entre lo bueno y lo malo. No hay ninguna otra alternativa. ¿Cuál es tu elección? ¿Bueno o malo? El camino, hay que elegir. Nos saca de lo tibio. En la Biblia hay palabras que dicen Dios vomita a los tibios. Hay que elegir su campo. No se dice que por eso es fácil, no por eso no hacemos errores, nos equivocamos, pero por lo menos hay una elección hecha que ayuda bastante. Para el tema de las visiones que enseñan, aparte del cuerpo, aparte de lo que pasa, que sentimos, que vivimos, el discernimiento es difícil, por eso las charlas post-ayahuasca es importante. Un elemento de discernimiento puede ser el alivio, como decía ese paciente esta mañana, he visto eso, no me agrada, pero me alivia. El alivio es un elemento de discernimiento importante. La verdad me hace sentido, por fin encuentro, lo sabía, de una manera lo sabía, hace sentido en mi vida, es como la última pieza del puzzle, hace sentido, eso también es un elemento de discernimiento. Si una visión, una enseñanza, una información trae confusión, malestar, hay que ponerle a la basura por el momento, después esperar si vuelve o no. Si una cosa vuelve varias veces y da alivio, es una cosa buena. Si trae confusión, por lo menos al momento se cuelga y se espera, no viene del buen lado, porque como entramos en el mundo espiritual aún con protección y con reglas, puede haber trampas. Y las trampas también son para que aprendamos cosas. Yo me equivoqué un montón de veces para aprender que, bueno, se hace de este sentido, no de otro sentido. Entonces somos a veces mal acompañados y puede ser trampas de los malos espíritus. Ellos primero lo que solamos decir es que nos tientan por la seducción primero, nos seducen a través de lo que se ve acá, con ilusiones. Tú eres el más gran chamán del mundo, Jacques te habla telepáticamente, tú vas a ser su alumno preferido. Bueno, hay que poner un poco de duda ahí porque, bueno, puede ser que la persona no ha tenido padre, tiene una estima de él muy baja, entonces ahí se balancea con una cosa, se habla, se trabaja, seduce de ese tipo de manera. Te voy a aprender cosas, tú vas a ser muy famoso, tú eres la reencarnación del rey de Egipto. Eso hay que ponerle con pincetas. Cuando la persona se da cuenta que la seducción no funciona, da miedo. Entonces ahí aparece el diablo con todo se agranda y da miedo a la persona. Y la persona dice, huye, no quiero ver, da miedo. Entonces es importante de ver que cuando da miedo hay que relativizar las cosas. Al inicio una vez veía cosas tremendas, feas, horribles, vomité, se fueron. Y me dice la planta, mira, se agrandan en la sesión, pero en el balde toman este espacio nomás. No tienen mucho espacio, mucho poder. Entonces no hay que darle más fuerza ni poder que lo tienen. Tienen poder, pero es un poder regulado por Dios, siempre, no solo en la sesión. Lo que pasa con los diablos es que son autorizados, son tentaciones, problemas autorizados para que aprendamos. A veces hay gente que necesitan aprender no con la dulzura, pero recibiendo un buen golpe en la cabeza. A veces se aprende con dulzura también, no solo una sola manera. Pero entonces si se agrandan,
bueno, poco a poco no tener miedo. Y cuando la gente empieza, no te tengo miedo, Dios está conmigo, eso, desesperan la gente. Nunca vas a lograr poder ir ahí, es imposible, etc. Y atravesando todo esto, hay el juicio. El juicio, tú eres una mala persona, hiciste daño a fulano, etc. Cuando es real, cuando a la persona, como todo el mundo, nos damos cuenta, he dañado a mi hijo, le hablé mal, le castigué, hice eso, hice errores, hice sufrir tal persona, eso alivia, porque lo vemos, alivia. Bueno, y al mismo tiempo hay una ocasión de repararla, la cosa. Puedes pedir perdón, puedes mandar una carta, si está muerta puedes rezar para esa persona, etcétera, etcétera. Hay siempre, al mismo tiempo de que vemos una cosa mala que hemos hecho, hay la ocasión de repararla. Si viene del mundo espiritual maléfico, no hay esas cosas, hay solo juicio. Cuando Dios habla y te mira lo que has hecho, pero no es con juicio, jamás. No sé si han leído el artículo del niño no nacido. Ahí esa mujer cuando recibe el ritual y cuando recibe la noticia que si muere de un cáncer porque ayudó a abortar miles de mujeres, nunca se le habla de manera mala, jamás. Mira lo que pasó. ¿Tú quieres repararlo? Sí, entonces ya, puedes repararlo. Hay siempre ocasión de reparación, ¿eh? La religión cristiana es la religión del perdón y de la reparación, en sí. Si Dios no te perdona, tu corazón, si tu corazón no te perdona, Dios te perdona. Entonces, hay siempre la reparación. Eso es un elemento de discernimiento también. El no juicio. Mirar, pero sin juicio. Si alguien se siente juzgado, mirado, descártalo. Puede ser real, pero si es real, vas a tener elementos de reparación, etc. Hay otros momentos, cosas donde hay que tomar también pincetas. Es en el caso de abusos sexuales, que es común, infelizmente, que gente se dan cuenta, pacientes, visitantes, seminaristas, que hubo un abuso sexual en su vida. Puede ser cierto como puede ser no cierto. Ahora sabemos con las investigaciones notamente de Boris Cyrulnik, no sé si conocen Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra que investigó sobre también la memoria, sobre la resiliencia, los traumas, que hay traumas heredados de los ancestros. Una persona que hizo la guerra, Primera Guerra Mundial de 14-18, que no habló de su sufrimiento, que no habló de lo que pasó, que estuvo muerto de miedo, no lo habla, lo guarda en sí mismo, lo pasa a sus hijos y a sus nietos. El miedo, el susto, y el hijo, el nieto no sabe de dónde viene, ese susto enorme a la muerte viene del abuelo que nunca lo pudo expresar. Entonces hay que tomar pincetas, puede ser real. Cuando es real, cuando es cierto, cuando la gente dice hace sentido en mi vida, por fin entiendo, cuando hay visiones del hecho, del lugar, de las personas, ahí sí puede ser cierto. La persona lo siente en su cuerpo. Si lo sientes, si tiene memoria, puede ser algo de muy temprana edad. También puede ser algo heredado, por eso no hay que darse prisa, hay que esperar tranquilamente, investigar y ver si se repite o no se repite. Puede ser algo heredado, que vivió la mamá, que vivió el abuelo, que vivió el bisabuelo, puede ser algo así. Entonces eso se toma tiempo, investigación, darse tiempo, no hay apuro, hay que dar tiempo. Pero aún heredado da sentido también, porque tengo miedo, porque ya puede ser que hubo un abuso en mi línea maternal o paternal. Si genera confusión y malestar, también hay que tomarle como dije, con pincetas, ¿eh? Hay que esperar. Una vez una joven vio eso en una sesión de ayahuasca y al toque fue a su familia a decir papá me violó y fue un desastre porque le habían dicho
tranquilo, no se sabe, hay que tomar tu tiempo, no es cierto, toma tu tiempo, haz una terapia para ver, y no escucho, lo tomo al primer grado de la letra. Entonces eso fue un desastre, porque después tuvo que trabajar esas cosas y hay que tomar tiempo, no hay ningún apuro. Hay que seguir trabajando a nivel psicoterapéutico y a nivel espiritual. Si es cierto, regresará. Las plantas también, la planta nos hace acordar o olvidar de cosas. Acordar de cosas. Tenemos una memoria muy selectiva, muy selectiva. Nos acordamos de cosas que no son ciertas, porque son marcadas de emoción. Ese hombre, justamente, Boris Cyrulnik, que fue... él nació al inicio de tenía 7 años cuando la guerra mundial, la Segunda Guerra empezó. Sus padres han sido deportados y se encontró de un día al otro orfanato, sin padres, solito en la vida, ha sido recogido por judíos, era judío. Después, a 7 u 8 años, estuvo en Bordeaux en una Gestapo, oficina de la Gestapo, y sintió que tenía que escapar porque la gente iba a campo de concentración. Y sintió que tenía que escapar al toque. Tenía 7 años. Y se va, sale a la escondida del lugar de la Gestapo y baja unas escaleras que le parecían interminables. Y se va corriendo, se escapa, ha sido, bueno, después ya todo su proceso, etcétera, etcétera. Y cuenta que a la edad adulta regresa a este lugar para ver. Y se dio cuenta que había solo 3 escaleras. Pero en su memoria era interminable. Pero era tan fuerte la memoria del hecho, me salvo mi vida porque tengo que huir, que fue interminable. Entonces, la memoria también nos juega trampas y la ayahuasca puede también relativizar lo que hemos acordado. O sea, no fue tan terrible o fue más terrible que tú lo pensabas. No, tú te has dividido, te has apartado, te has disociado, eso. Te has disociado porque no tienes que... Es más grave que lo pensabas. Es una fuente de ya. O es menos grave que lo pensabas. Mira, eso. También tus padres no estaban, pero tenías tu abuela, tenías tu tío, tenías tu... Entonces, balancea la memoria que podemos tener, que es muy marcada por la emoción. También lo que hemos notado es que, contrariamente a lo que dice la psicoanálisis, no es necesario de revivir todos los traumas para superarlos. Si es necesario vivirlos, la ayahuasca la va a mostrar. Un trauma, una dificultad, un hecho que nos marcó. Si no es necesario, no lo va a mostrar. Podemos curar ahí, la ayahuasca nos puede curar tranquilamente, físicamente, sin que nos acordamos de lo que pasó. Porque no es necesario. Si es necesario verlo, es para que no volvamos a tener la mismo comportamiento, misma creencia, no sé qué. Si no es necesario, la ayahuasca puede curar por sí sola. Eso muestra también, porque la ayahuasca es como una lupa que te amplía la cosa, que muestra un poco lo que ocurre en la vida cotidiana, que en la vida cotidiana podemos ser curados tranquilamente. No tenemos que estar totalmente fijados en la herida para ser curado. Hacemos lo que tenemos que hacer, lo hablamos, lo compartimos, hacemos... sí. Eso, plantas, hablar, rezar. Y después la vida cura por sí misma heridas físicas, obvio, y también psicológicas. Entonces, si no es necesario repasar con los traumas, no lo vamos a hacer. La ayahuasca, he conocido a una persona, la ayahuasca le dijo, te prohíbo regresar a este lugar. Prohibido. Y vio como un cerco alrededor de ese lugar y había sido muy difícil para ella en su niñez. Te lo prohíbo, lo apartó. Le prohíbo vivir esas cosas. Entonces muestra también cómo la vida puede ser, Dios puede ser sano y curativo, ¿no? No es como la psicología, psicoanálisis, tienes que pasar por todos los traumas todo el tiempo. No, no es necesario. Puede también mostrar el camino de la vida a uno. Si uno no se sabe definir mucho,
no sé qué hacer en mi vida, tengo muchas elecciones, estoy al inicio de mi vida profesional, pero no parece que me corresponda. Entonces la ayahuasca puede enseñar un camino, pero no es jamás fijado. No es fijado, puede ser, tu don es la música, pero la música puede ser piano, puede ser violín, puede ser enseñar, puede ser profesor de baile, puede ser muchas cosas. No da un camino fijo, siempre es abierto, pero hay una dirección. Si uno escucha, tú eres hecho para la curación, puede ser su valor, puede ser partero, puede ser psicólogo, puede ser profesor, puede ser múltiples cosas para curar a la gente. No es solo ayahuasquero, que la gente identifica siempre ayahuasquero. Es un camino amplio, largo, pero hay una dirección. La gente después adentro tiene la libertad, ¿eh? Siempre la gente tiene la libertad. Es importante de saber eso, la libertad es primaria. Bueno, voy al final. Es un ámbito, es un plano muy amplio, muy grande, entonces hay muchísimas cosas como en el ámbito de la vida que decir, que saber. Lo que puede resumir una buena curación con las plantas, sobre todo con la ayahuasca, es cuando la gente llega a perdón y gratitud. Y eso atraviesa las nacionalidades, atraviesa las edades. Cuando la gente agradece, gracias, y pide perdón o perdona, es un signo de curación importante. Siempre aquí decimos que si teníamos que resumir en una palabra el trabajo de la ayahuasca, la planta sería reconciliación. Reconciliación consigo, reconciliación con los demás, con su familia, con su pasado, reconciliación con la religión, reconciliación con los espíritus, reconciliación con todos los ámbitos de la vida personal, ¿no? Físico, psicológico, emocional, relacional, sería reconciliación, eso. Lo que dice también Sacha en Runawasi, habla de espiritualizar el cuerpo y corporaliza el espíritu. Entonces somos espíritus encarnados y lo que puede traer como enseñanza a la ayahuasca es que tenemos un cuerpo y un espíritu, lo que no ha sido mucho trabajado en el occidente. Hablamos mucho de la mente, lo que pensamos, de las emociones, pero ahí nos muestra que somos un espíritu encarnado. En el cuerpo tenemos todo, incluso el espíritu, que está dentro de nosotros. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes.